Muy buenos días, señores y señoras y señoritas. Aquí estamos día lunes 14, con mucho frío, muy fresquito esta mañana. Está muy fresco, así que, pero bienvenidos, acá estamos un día más, 14 de junio. Ya, estamos sonando muy bien, así que, escuchando a nuestro amigo Marcos Witt, así que, perfecto. Ay, amigos, estoy haciendo una cosita aquí. Bueno, hoy día muy fresco, en la mañana temprano el autito marcaba 4 grados en la mañanita. La verdad estaba muy frío y los huesitos tienden a sufrir ahí, ¿ya? Así que, pero bueno, bienvenidos. Yo estoy preparando mi café, así que después voy a ir a buscar mi cafecito. Así que si quiere vaya por su café, su té, no sé lo que va a estar preparando ahí, ¿cierto? Pero puede ir por su café, su té, tranquilamente, mientras esperamos que más personas se vayan conectando. Qué envidia esas personas que tal vez se quedaron acostaditos viendo el programa en la camita, ¿ya? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que podamos tener un día hoy, levantarnos con un corazón agradecido. Un corazón agradecido. ¿Cierto? Ya, creo que ahí estamos ya. Corazones agradecidos. La Biblia dice que seamos agradecidos porque esa es la voluntad de Dios, ¿ya? Esa es la voluntad de Dios. Así que, muy bien. ¿Quién está por acá? ¿Llegó alguien o no? ¿Ha llegado alguien? ¿Quién está por aquí? Bienvenida Vane, Alejandro Araya, Gonzalo Muñoz. Muy buenos días. Bienvenidos. Ya, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Ya, ¿quién más está por acá? Bueno, la Vane, Vini, ¿cierto? Así que recuerda poner me gusta, compartir cuando puedas. Marcela Huenchual, bienvenida también. Si me ven un poco tiritones porque hace frío, está muy fresco por estos lados. Maipú siempre ha sido algo helado, ¿cierto? Así que nada nuevo, nada nuevo. Pero si tiene su té, su café, ¿cierto? Mi café se está preparando tranquilamente. Gracias Dios por esta mañana. Gracias Señor por esta mañana. Así que, ¿por qué no? ¿Dónde estás tú? Ya siendo las 9:07. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este nuevo día. ¿Cierto? Que gracias a Dios por que podemos respirar y podemos tener nuestra familia y podemos estar con las personas que amamos. Jenny, buen día a todos. Bienvenida también, ¿cierto? Hoy día vamos a iniciar una nueva serie que yo creo que va a ser interesante. Al menos para mí ha sido muy entretenido. Y que vamos a estar unas 2 semanitas también sobre este tema. Pero vamos a ver dónde tú estás. Vamos, Cintia, también. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Cari, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a orar entonces, ¿les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, vamos a ti porque entendemos, Dios, y sabemos y tenemos la plena convicción que tú eres el dador de la vida. Así que, Padre, esta mañana te damos gracias. Queremos levantar nuestros ojos al cielo para simplemente ser hombres y mujeres agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados, Señor, por tu protección a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Así que, Padre, que venga tu reino sobre nosotros, que se haga tu voluntad y no nuestra voluntad, que se establezcan tus planes y no nuestros planes,
y que podamos ser hijos y hijas obedientes a todo lo que tú nos pides que hagamos y vivamos. Así que Padre, esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Padre, bendice el tiempo en tu palabra, la comunión, Señor, que podamos alcanzar a otro grupo de personas que tal vez de otra manera no podríamos alcanzar. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. ¿Alguien más por ahí? Sí, Edith. Buen día, bon dia. Bon dia. Bon dia, Edith, bon dia. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Quiero ir por mi café. 2 segundos, 2 segundos. Ya, esos fueron los 2 segundos, ¿ya? Así que estamos bien por ese lado. ¿Ves? 2 segunditos, un ratito nomás y ya tengo mi café conmigo. Roger solía decir, sin café nadie verá al Señor. Así que te invito a buscar tu café, tu tecito, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a iniciar algo nuevo. No sé si es nuevo, la verdad que no es tan nuevo tampoco. Don Horacio Bernales, ¿cómo está usted? Siendo allá como las 4 de la tarde, no sé, 3 de la tarde, pero bienvenidos. Y eso. Recuerda poner me gusta y compartir para que otros también puedan disfrutar de este videito y pasarlo bien, ¿ya? Pero bueno, gracias amigo Marcos, ¿ya? Gracias amigo Marcos. Y bueno, hoy día vamos a iniciar una serie sobre respuestas a preguntas complejas o respuestas a preguntas frecuentes, mejor, ¿ya? Respuestas a preguntas frecuentes. O sea, constantemente hay gente que siempre me hace la misma pregunta o preguntas similares. Entonces hice un listadito, ayer hicimos un listadito con mi esposa. ¿Cuál sería? Buen dia, abençoa. Deus abençoa você. ¿Ya? Ahí estamos hablando portugués también con Edith, ¿cierto? Pero hay preguntas frecuentes que normalmente la gente hace y que tienden a hacerla, pastor esto y pastor esto otro. Buen día familia, viéndolos a la distancia, con agradable, mira, 28 grados. Compadre, aquí hay como 5 grados ahora, ya, y siendo las 3 de la tarde. Bien, almorzadito ya todo. Pero bienvenido Horacio, bienvenidos. Y hay preguntas que por lo general la gente repite, son como preguntas muy repetitivas. Una de las preguntas más repetitivas, sobre todo ha sido en el último año y en el último semestre, ¿cierto? De hace rato. Y una de las preguntas es si estamos o no estamos en los últimos días. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos o no estamos en los últimos días? ¿Ya? Los últimos tiempos, ya como le llaman algunos. Pero me gustaría hacer, ha sido una pregunta frecuente que han hecho. Entonces esto va a ser una serie que le vamos a llamar Respuestas a preguntas frecuentes, ¿ya? Y una de las preguntas más frecuentes que me han hecho últimamente es acerca de si estamos o no estamos en los últimos tiempos, los últimos días, ¿ya? Y creo que es interesante cómo la gente, no sé, está como con las antenas paradas, como si es, no es, cómo vivir, qué haremos, cómo lo hacemos, ¿ya? Nico, amigo, bienvenido, buongiorno, benvenuti, good morning, welcome, no sé qué más. Pero eso, y creo que es una buena respuesta, así que anoche estuve tratando de hilar una respuesta en 45 minutos acerca de que si estamos o no estamos en los últimos tiempos, los últimos días. ¿Será que estamos en los últimos días? ¿Será que deberemos esperar? ¿Tendremos que esperar más? ¿Cómo es este proceso, cierto, de la llegada de los últimos tiempos? ¿Ya? Entonces lo encuentro interesante porque por lo general personas me preguntan acerca de esto. ¿Ya? Entonces, ¿estamos o no estamos en los últimos tiempos? A mí me gustaría partir leyendo
cuando en Hechos capítulo 1, ¿cierto? Versículos 6 al 11, cuando Jesús ya había ido a la cruz, había muerto, pero ya había resucitado, y entre el proceso de la resurrección y la ascensión al Padre de Jesús, Jesús tomó 40 días. Jesús invirtió 40 días en sus discípulos. Un seminario, y dice la Biblia que Él le enseñó acerca del reino de Dios durante 40 días a los discípulos. Allá se encerró con 120 personas, ¿cierto?, para poder hablarles acerca del reino, del cómo vivir, de qué va a pasar, qué va a ocurrir, y creo que es muy interesante. Pero voy a leer Hechos 1, del 6 al 11. Dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron. Mira, está interesante, habían pasado 40 días con Jesús. Y después de 40 días dice que le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y ellos aún, tenemos que hablar que gran parte de la asistente a esa conferencia eran judíos. Entonces tenían una comprensión que la promesa de Dios era el restablecimiento, ¿cierto?, de la autoridad geográfica, política, económica, ¿cierto?, del pueblo de Israel sobre las demás naciones. Esa era la promesa. Y ellos estaban esperando eso, como ahora sí, ahora que vino el Mesías. Ahora ellos sabían que Jesús era el Mesías. Y ellos tenían la expectativa, ¿cierto?, de ahora vamos a volver a ser una nación gigante respaldada por Dios y todo esto. Entonces, todo lo que les habló Jesús en realidad, para ellos lo tiraron a la basura y le preguntaron: Jesús, ¿vas a restaurar a Israel? ¿Vas a restablecer a Israel? ¿Israel va a volver a ser el pueblo de Dios como lo fue en la antigüedad, etcétera? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo creo que es sumamente interesante. Versículo 7 dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la sola autoridad del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, o sea, ante la pregunta y la presión, porque esto no es una pregunta de ahora, estamos viviendo el último tiempo, Jesús va a volver ahora, Jesús vuelve mañana, Jesús vuelve ahora. Ante esa pregunta Jesús le dice: mira, no les toca a ustedes saber los tiempos determinados solamente por mi Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, la idea es que ustedes sean testigos del Evangelio, puedan llevar la gracia, el amor y la bondad de Dios a otras personas. Y dice versículo 9: habiendo dicho esto, mientras lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Pero de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? ¿Qué están haciendo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y aquí en estos versículos, son 5 o 6 versículos, pero que tienen una información tremenda. Hay caleta de información en esto. Pero que creo que es sumamente importante, no es que vamos a desglosar esto, pero yo lo que quería mostrar es simplemente que esta pregunta, si estamos o no estamos en los últimos tiempos, estamos o no estamos, esto qué pasará, ahora vivimos el último tiempo, esto ha sido una pregunta de años. Se le hicieron a Jesús mismo. ¿Ya? Bienvenida Vale Acuña, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Entonces creo que es sumamente importante entender que esto ya ha pasado desde esta época hasta hoy, no sé, cerca de 1500, 2000 años ya, y aún seguimos haciendo la misma pregunta. Y aún sigue siendo la misma respuesta. Ni a ti ni a mí nos toca saber o conocer o tener específicamente el lugar, la hora, el día, el cuándo. Pero tenemos una tarea. Y esa tarea es llevar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
Entonces, mientras Jesús, y después en los últimos versículos, dice que estos ángeles que se aparecieron a los discípulos que estaban allá, les dijeron, mira, a este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo para estar con el Padre, también Él va a volver igual como Él se fue. O sea, aquí tenemos una información algo claro. No necesariamente tenemos que saber todo, porque si sabemos todo, ¿para qué queremos fe? La fe se define como la confianza, la esperanza de que Dios tiene un plan mayor para todos nosotros. Entonces, tenemos que aprender a vivir por fe confiando que el momento preciso y adecuado para cuando todo esto termine, solamente lo sabe el Padre. Ni tú ni yo necesitamos saberlo, porque si lo sabemos, nos vamos a volver locos. Entonces, sabiamente Jesús dijo, no les toca a ustedes conocer ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios en esto. Y número 2, pero sabemos que Él volverá. Sabemos que Él volverá. Entonces, creo que es muy importante, ahora que estamos seguros, hay muchos tanto fake news como mucha noticia conspiracional, ¿cierto? Acerca de esto, que la vacuna, que que Bill Gates, hay mucha cosa pasando. Y creo que el llamado de Dios para ti y para mí sigue siendo, confía en Dios. Él sabe el tiempo, Él sabe el momento, Él conoce el momento preciso cuando Jesús va a volver y va a terminar con todo esto. Entonces, a mí me gustaría leer en Mateo 24, porque Mateo 24, después tú lo puedes leer, yo te invito a leer Mateo 24 completo, no ahora, pero después de este video. Lee Mateo 24 porque te va a aclarar las señales de los últimos tiempos. O sea, Jesús habló aquí las señales del fin del mundo. Es el proceso. Ahora, aquí hay 3 eventos que tú y yo necesitamos entender. Uno es la llegada de Jesús, otro es la salida de Jesús y otro es la vuelta de Jesús. ¿Ya? Son 3 elementos importantes. Porque el pueblo de Israel tenía claridad que iba a llegar un Mesías que iba a venir a cambiar todo el sistema. Ellos sabían y entendían y comprendían esto. Y cuando Jesús aparece en Marcos capítulo 1, Él aparece diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean el Evangelio. Pero esa llegada de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, significa que ahora Dios se ha involucrado, Dios ha llegado. Es el inicio, ¿ya?, de una cuenta regresiva. Pero después, cuando Jesús sale, ¿ya?, es ascendido, como leíamos recién en el libro de los Hechos. Y allá, ¡pum!, se prende el reloj. Tic, tic, tic. Entonces, ante la pregunta, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿Cuándo comenzó la cuenta regresiva de la segunda venida o del término de la tierra como nosotros lo conocemos, o de los cambios, la transformación que va a tener la tierra y la sociedad? El reloj comenzó cuando Jesús ascendió. Allá comenzó. Chic, 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 chic. Y hay un reloj. Y como dice la Biblia que 1000 años para Dios son un día y un día son 1000 años, no es el mismo reloj tuyo nuestro reloj no es el mismo reloj de Dios. Entonces hay que entender ciertas cositas que espero que podamos ir a entender. Yo no tengo la expectativa de explicar todo el 100%, porque la verdad eso sería una clase ya de varias horas. Pero tengo la intención de en 45 minutos poder aclarar algunas cositas, ¿ya? En Mateo 24, vamos a leer del 1 al 4, ¿qué es lo que dijo Jesús como las señales del fin del mundo? ¿Qué dijo Jesús sobre esto? ¿Ya? Dice, en Mateo 24, 1, dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero Él les dijo, ¿ven todo esto? Miren todo esto. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4 dice,
tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús, ¿ya? Es interesante, pero los discípulos le preguntan ¿cuándo? Y la respuesta es que no les engañen. ¿Ya? Entonces, claro, siempre nosotros como seres humanos queremos tener toda la información y saber el máximo de cosas y comprender el máximo de cosas para creer o para confiar. Pero la fe, la esencia de la fe es confiar en Dios, aun cuando tal vez no comprendemos todas las cosas, aun cuando tal vez no entendemos todas las cosas, aun cuando tal vez no sabemos todas las cosas, pero sí sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros y Él tiene un plan para ti, para mí y para la raza humana. Dios tiene un plan para la raza humana. Y Dios está trabajando para que ese plan se haga realidad en tu vida, en mi vida y en la raza humana completa. Entonces, ante la pregunta de los discípulos, que lo encuentro una pregunta muy normal de cualquier ser humano, o sea, hasta el día de hoy, a mí me la hacen, me imagino que a muchos otros pastores o líderes o aún entre hermanos, se preguntan, oye, estamos en los últimos días, ¿y cuándo vendrá el Señor? Y todo eso que es muy normal. De hecho, le preguntaron a Jesús, voy a volver, y le preguntan, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Le preguntaron los discípulos a Jesús. Pero la respuesta, me encanta la respuesta de Jesús. Porque Jesús no le dice, mira, voy a venir un día 24 de diciembre para coincidir con la Navidad. Voy a venir un 24 de diciembre del año 2000, no sé, X. Él no hizo eso. Él va y le responde y les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y yo encuentro que esa es una respuesta tan atingente y tan actualizada también para hoy, para ti y para mí. Porque de repente en las redes sociales anda tanta cosa dando vuelta, anda tanto asunto dando vuelta, que fácilmente podemos ser engañados, podemos ser, ojo que la palabra engañado ahí, en realidad, si tú vas a la traducción, habla de embrujado, habla de poder ser, bueno, ya, no voy a entrar en ese tema, pero poder ser cegados ante la realidad. ¿Ya? Entonces Jesús, la respuesta a Jesús, mira, no sean engañados, le respondió Jesús. Entonces yo quiero animarte a que no necesariamente tengas que creer todo lo que dice las redes sociales o todo lo que dicen tal profeta o tal esto, porque la verdad nadie sabe cuándo va a volver Jesús. Nadie tiene claridad de fechas, horas o lugares, ¿cierto? Porque solamente el Padre sabe cuándo esas cosas van a pasar. En el mismo capítulo del capítulo 24, es que está interesante este tema, amigos. Mateo 24, Jesús en el versículo 14, recién leí del 1 al 4, ahora voy a leer el versículo 14 para no estar leyendo todo el capítulo porque es extenso. Mateo 24, 14 dice, y este evangelio del reino, el evangelio de Jesús, de la gracia de Dios, será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando cada persona de este planeta escuche el evangelio de Jesús. Es tan interesante porque aquí dice, y este evangelio del reino de Dios, de la autoridad de Dios, del señorío de Dios, de la esperanza del Padre Celestial sobre esta raza humana, va a llegar ¿cuándo? Cuando ese evangelio de la gracia y del amor de Dios sea predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Esa palabra naciones, cuando tú y yo la leemos, tendemos a pensar geográficamente. Entonces tendemos a pensar, Europa, España, Italia, o no sé, tal país acá en Sudamérica, y tendemos a pensar en lugares geográficos. Pero la realidad es que esa palabra naciones habla de tribus o etnias. Mejor, la traducción mejor sería etnias. Y eso significa, ¿cierto? No solamente la parte geográfica, sino que a veces dentro de un mismo país podemos tener una variedad de muchas etnias. O sea, Chile hoy día tenemos, ¿cierto?, muchos grupos
étnicos. ¿Ya? O sea, cuando tú vas al norte o al sur, te encuentras con pequeños grupos, ¿cierto? Que tienen sus raíces, no necesariamente como tú y como yo, ¿cierto? Chilenos. Entonces creo que es tan interesante porque esa palabra naciones habla de etnias. Y allá es donde entran las misiones y entra todo este proceso. Pero para tu comprensión, por ejemplo, la India, que tiene más de 1.200 millones de habitantes, o sea, 1.200 millones, amigos, es mucha gente, pero solamente la India tiene más de 750 diferentes etnias. Y tiene cerca de como 420 dialectos. O sea, cuando tú piensas como grupos étnicos a nivel mundial, te vas dando cuenta que en realidad hay países que tal vez geográficamente es un país, pero al interior de ese país hay variedad de grupos o tribus o grupos étnicos. Entonces, a lo que se refería Jesús es que cuando cada grupo étnico, cuando cada persona de este planeta se le haya predicado el Evangelio, ahí vendrá el fin. Y hoy día hay montones de grupos étnicos que no se les ha predicado la palabra. Y nosotros pensamos que no, pero ahora está el internet, ahora está la modernidad. Amigos, hay gente en el mundo que no tiene ni idea de esto. Y nosotros, como vivimos en el sector occidental del mundo, pensamos, no, internet, todos tienen 5G, 4G y todas estas cosas. Pero hay lugares del mundo que simplemente no está. Entonces, hay que ir allá a predicar. Hay que llevarles la palabra en su dialecto, en su idioma. Ellos tienen que tener eso. Entonces, aún no hemos llegado a eso. Falta mucha tarea por hacer. Mucha tarea por hacer. Pero la palabra de Jesús fue esto. Mira, cuando cada grupo étnico del mundo haya escuchado el Evangelio, cuando cada ser humano haya escuchado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Ahora, está interesante porque Jesús aún así no habla de fechas, lugares, no habla de eso. Simplemente habla de ciertos acontecimientos que van a ocurrir. Ahora, en el mismo capítulo del capítulo 24, pero en el versículo 36, Jesús dijo lo siguiente. Pero en cuanto al día o a la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso que si alguien les está diciendo, Jesús va a volver tal fecha, en tal lugar, en tal momento, amigos y amigas, esa persona está a la altura de Dios. Es Dios. Nadie sabe. Jesús mismo dijo, ¿saben qué, amigos? Nadie sabe el lugar, la fecha, nadie sabe eso. Ni aún los ángeles, ni yo mismo, dijo. Solamente mi Padre sabe esa información. Entonces, el llamado sigue siendo para cada uno confiar y creer en Jesús. Confiar en que Él tiene el control acerca de esto. La Biblia habla mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla mucho acerca de los últimos tiempos y el fin de los últimos tiempos. Yo estuve buscando ahí, por ejemplo, uno de cada 30 versículos tiene referencia a los últimos tiempos, los últimos días, el fin del mundo. Uno de cada 30 versículos. 216 capítulos, ¿cierto?, de la Biblia tienen referencia también a los últimos días. 300 referencias directas, ¿ya? La Biblia tiene 300 referencias directas acerca de los últimos tiempos, del fin del mundo, del fin de los últimos tiempos, ¿cierto? La Biblia está llena de esto. Y por último, dice, ¿cierto?, que hay de los 23, la Biblia, el Nuevo Testamento tiene 27 diferentes libros. El Nuevo Testamento se compone de 27 diferentes libros. Y 23 de esos 27 hablan de la segunda venida de Jesús, o del fin del mundo, o de los tiempos que han de venir. Entonces, claramente la Biblia hace una referencia acerca de los últimos tiempos y cómo las cosas van a cambiar. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 10, el apóstol Pedro escribió lo siguiente. Ante todo, dice, deben saber que en los últimos días, ¿ya? En los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán. Dice, ¿qué hubo de esas promesas de su venida? Se van a reír.
¿Qué hubo de aquellas promesas de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde el tiempo antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante del agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. O sea, Pedro está haciendo como un breve resumen. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra, guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, no olviden. O sea, los primeros versículos que leí, Pedro hizo un resumen. Y dijo, pero estas personas burlonas, estas personas que se mofan, se olvidan que fue Dios el que creó todo lo que hay. Y cuando hubo problemas con la raza humana, fue Dios el que trajo un juicio por agua. ¿Qué fue eso? El diluvio. Donde se aniquiló toda la raza humana de ese momento, dejando solamente una familia como testimonio de lo que Dios había hecho, la cual volvió a procrear y traer más personas a la raza humana. Pero dice aquí el apóstol Pedro, ya no voy a entrar en esto, la verdad que hay mucho ahí, pero dice que va a venir un segundo juicio por fuego. ¿Ya? Bueno, ahí se las dejo. Pero versículo 8 dice, pero no olviden, queridos hermanos, y eso es para ti y para mí, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Él la va a cumplir. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, dice Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El deseo de Dios, amigos, y amigas, es que toda la raza humana conozca al Señor. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Esperar hasta que cada persona de este planeta pueda haber escuchado el Evangelio del Reino. Y Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para llevar el Evangelio al máximo de personas. Por eso es que no podemos ser cristianos pasivos en el sentido de guardarme mi fe para mí. Necesitamos aprender a compartir la fe con otros, porque Dios es paciente para que el máximo de personas se arrepienta. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. El fuego, el juicio del fuego. Primero fue un juicio con agua, donde el diluvio cubrió todo, pero después viene un juicio de fuego, donde todo va a ser quemado. Pero lo importante en todo esto, más que a veces uno pone el énfasis en lo catastrófico que puede suceder en la situación, en vez de poner la esperanza que hay en el Señor para poder traer salvación al máximo de personas. Este planeta, esta raza humana, tuvo un comienzo, pero va a tener un fin. Va a haber un fin de estos últimos tiempos. Jesús mismo dijo, ¿cuándo va a ocurrir? Amigos, ni yo sé cuándo, pero va a ocurrir. Entre ese intertanto que Jesús ascendió al cielo y que vuelva, en ese intertanto tú y yo somos llamados a vivir confiando en el Señor, que el Señor su fidelidad está de tu parte y de mi parte, y Él ha dicho que Él va a protegernos, Él va a cuidarnos, Él va a caminar con nosotros y no nos va a dejar pasar por el sufrimiento que algunos proclaman. Está interesante todo esto. Entonces, tanto en el libro de Mateo, Jesús mismo, ahora Pedro, hablando de los últimos tiempos. Ahora, el cuento pasa, a mí me gustaría leer en Efesios 5, porque el apóstol Pablo aquí tiene una frase, la encuentro maravillosa, ¿cierto? Donde dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Cuidado de su manera de vivir. ¿Ya? ¿Por qué dice? No vivan como necios, sino como sabios. Y yo lo encuentro mucho más determinante este versículo, porque es el cómo vamos a vivir en medio de una sociedad que cada vez está más yendo de manera catastrófica, de manera
acelerada, mucho más profundo, ¿cierto? Alejándose de Dios. Entonces, cuando uno mira con la información que uno tiene o con el conocimiento y la fe que uno tiene, uno mira y dice, esto va a ir de mal en peor. Pero Dios va a estar ahí presente en cada situación y circunstancia. Y el apóstol Pablo viene y dice esto, por lo tanto, tú y yo somos llamados a vivir sabiamente. Y dice, no vivan como necios, sino que vivan con sabiduría. La necedad, en esencia, cuando aquí el apóstol Pablo habla de necedad, ¿cierto? Habla de ignorancia. De vivir, en realidad, después yo voy a usar esta palabra, pero habla de vivir como que nada pasara. Está todo pasando nomás, ¿ya? Pero hay que vivir con la comprensión de que estamos en los últimos tiempos, de que esto puede ocurrir mañana, más rato, o en 100 años más, pero en ese intertanto que a ti y a mí nos toca seguir viviendo, nos llama a vivir con sabiduría, a seguir confiando en el Señor en medio de la situación, aún sabiendo que todo esto va a ser transformado. Porque, de hecho, hay algunos cristianos que tal vez no creen en esto, en los últimos tiempos y en que todo va a ser aniquilado, pero va a pasar, va a ocurrir. Lo importante es que podamos vivir con sabiduría, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría simplemente hacer un vistazo al cómo está la sociedad actual. Cuando tú miras la sociedad, basado en Mateo 24, en lo que Jesús habló de los señales de los últimos tiempos. ¿Ya? ¿Cómo está la sociedad actual? Número uno. Y la sociedad, ¿sabes cuál es el asunto? Es que la sociedad también involucra a los cristianos. ¿Ya? No es que nosotros vivimos aparte, así como la sociedad está aquí y el cristiano acá. No, nosotros somos parte de esa sociedad. Y cuando la Biblia nos llama a vivir con sabiduría, nos llama a vivir con sabiduría en medio de esa sociedad. A no dejarnos llevar por la corriente de la sociedad, sino tener claro la verdad bíblica acerca de los tiempos. Bueno, vamos a leer Mateo 24, versículo 37 al 39. Dice lo siguiente. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio, ¿qué es lo que hacían antes del diluvio? Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿sabe? Cuando uno ve la sociedad, lo primero que uno ve es la distracción que uno vive en la sociedad. Esta sociedad, y vuelvo a decir esto, eso nos involucra a ti, me involucra a mí, viven en un tiempo distraídos, ajenos a lo que puede venir. O sea, lo primero que dijo Jesús aquí, dijo, mira, cuando yo vuelva, cuando todos estos cambios, los últimos tiempos van a ocurrir, será como Noé. ¿Qué es lo que hacían con Noé? Se burlaban de él. Cuando Noé estaba construyendo la barca en el desierto. ¿Cómo te pones a construir un barco en el desierto? Aquí no hay mar, aquí no llueve, aquí no hay río, no hay nada. ¿Cómo te ponías a construir un barco? Se burlaban de él, se mofaban de él. Pero Noé tenía la plena convicción de lo que iba a ocurrir. Y por eso que él comenzó a construir ese barco. Entonces, dentro de ese proceso, Jesús dice, mira, ¿qué estaban haciendo? Comían, bebían, se casaban, disfrutaban y todo era Hakuna Matata. Pero en medio de eso, Dios estaba construyendo su plan. Dios estaba implementando su plan. Y dice Jesús, después dijo, y no supieron nada, ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Vivimos en una sociedad distraída. Voy a repetir esto. Vivimos en una sociedad distraída como si nada viniera a ocurrir. Como si nada va a pasar. Pero va a pasar, amigos. Y tú y yo necesitamos aprender a vivir no como necios, sino como sabios. Y no ser distraídos, ¿cierto? Sino entendidos de que en cualquier momento Jesús va a volver y va a generar un cambio en todo lo que está ocurriendo hoy día.
Hoy día vemos la sociedad y decimos, no, esto aquí, esto allá, no estoy de acuerdo con él. Pero cuando Jesús vuelva, esto va a ser transformado completamente. Completamente. Nada va a ser como nosotros lo vemos hoy día. Pero en ese proceso, yo veo, Jesús mismo miró la sociedad y dijo, mira, va a ser igual como Noé. La gente se burló de Noé, se mofaba de Noé, pero cuando comenzó el diluvio y las aguas comenzaron a subir, llegaron a golpearle la puerta a Moisés. Pero ya era tarde. El Señor había sellado la puerta. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Entonces lo que sí vemos es que vemos una sociedad que está completamente distraída, inmersa hoy día toda la política y que el gobernador y que las votaciones, y está bien, hay que cumplir con todo eso, si nadie está diciendo que no. Pero no ser distraídos, no ser necios, sino que aprender a vivir con sabiduría. Un segundo elemento que va a ocurrir o que está ocurriendo ya, ¿cierto?, en la sociedad actual, está en Mateo 24, versículo 12. Dice, habrá tanta maldad, como hoy día está pasando, dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que Dios es amor, la esencia del amor es Dios. Nosotros tenemos un tipo de amor humano, ¿cierto? Que si quieres saber de este tipo de amor, vaya a revisar en YouTube, Iglesia Viña Maipú o Cristian Gacitú, allá tenemos fe, esperanza y amor. Y allá se definió el amor humano versus el amor divino. ¿Cómo amamos? ¿Ya? Pero Jesús dijo que el amor de muchos se enfriará. Es decir, se olvidarán de Dios. El segundo punto, primer punto entonces, es que vivimos en una sociedad distraída, pero el segundo punto es que vivimos en una sociedad que se va a olvidar y se está olvidando de Dios. Dios aquí está quedando fuera de todo lo que se habla y de todo lo que se dice. Dios está quedando fuera. ¿Producto de qué? El materialismo. El materialismo no es de Dios, ya, por si acaso. El materialismo es una línea filosófica. No es tan solo el materialismo, a veces pensamos, lo material, no. Es una línea filosófica porque el materialismo piensa que el ser humano es solamente energía. O sea, tú cuando te mueres, tu cuerpo se acabó y chao, no hay nada más. No hay alma. El materialismo es contrario al cristianismo. Entonces, el materialismo ya está metido de lleno en la sociedad. Entonces tendemos a confiar o en el dinero o en las cosas, y nuestra confianza está puesta en lo material. Cuando nosotros tenemos que tener puesta nuestra confianza en Dios. Pero el materialismo ya está en casi todo el mundo muy establecido. Un segundo elemento que también está dejando a Dios de lado es el excesivo individualismo. O sea, yo vivo para mí, mientras yo esté bien, los demás no me importa, yo me preocupo de mí y mi familia, y se acabó, ¿ya? Entonces el materialismo, el individualismo y el pensamiento humano o el humanismo tienden a ser elementos que han dejado a Dios afuera. Entonces, cada vez, el segundo elemento, como leíamos en Mateo 24, 12, la sociedad se está olvidando de Dios. Y tú y yo somos llamados a llevar el evangelio de Dios, el evangelio del reino, a las naciones, a los grupos étnicos, a la sociedad. Tú y yo somos sal y somos luz. Somos los testigos de Dios ante esta raza humana. O sea, si la iglesia calla, ¿qué va a pasar? Somos tú y yo, esa es la realidad, no hay otro. El plan de Dios eres tú. El plan de Dios soy yo. Entonces, no somos nosotros los que tenemos que seguir con la bandera del reino diciendo Jesús es la esperanza. La esperanza no está puesta en el materialismo. La esperanza no está puesta en el individualismo y mucho menos en el pensamiento humano. La esperanza está puesta en Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de la sociedad actual? Viven distraídos, ¿cierto? Y están dejando, y número 2, están dejando a Dios de lado. ¿Ya? Un tercer elemento, ¿cierto? Un tercer elemento en Mateo 24, ¿cierto? Versículo, ¿dónde lo tengo? Acá está. Mateo 24, versículo 40 y 42. Una tercera característica de la sociedad actual. Dijo Jesús, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado.
Dos personas trabajando en el mismo lugar. Uno será quitado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. O sea, no sabemos. Amigos, tenemos que ser honestos y ser sinceros. No sabemos cuándo va a ocurrir todo esto. Podemos interpretar señales, podemos ver situaciones, pero en realidad, amigos, no sabemos. O sea, desde los tiempos de Pablo, que están diciendo, no, ahora sí, pero en realidad el llamado es a seguir confiando en Dios, aun cuando no tenemos toda la información, aun cuando no sabemos las cosas. Yo lo encuentro interesantísimo todo esto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. O sea, no va a avisar, solamente va a ocurrir. Pero ningún ladrón te va a avisar y decir, oye, por si acaso te voy a ir a robar a las 3 de la mañana. Nadie, simplemente ocurre. Entonces va a ocurrir esta segunda venida de Jesús, este cambio de lo que vemos del mundo, el fin de los últimos tiempos va a ocurrir. Sabemos que va a ocurrir. Podemos tener claridad de ciertas señales, pero el cuándo, el cómo, el qué va a ocurrir exactamente, amigos, es simple especulación, porque aún Jesús, el mismo Jesús dijo, ¿saben qué? Ni yo sé realmente, solamente el Padre sabe eso. Y el apóstol Pablo viene y para apoyar eso dice, Jesús vendrá como un ladrón en la noche, sin avisar, sin siquiera avisarnos. Y como leíamos en Mateo 24, 136, recientemente dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, uno ve tres características acá, ¿cierto? Lo primero es que vemos una sociedad distraída, entretenida en un montón de cosas. Vemos una sociedad que se está olvidando de Dios. Y tercero, tenemos que reconocer que no sabemos todas las cosas, pero que somos llamados a vivir como sabios y no como necios. Y cuando estaba estudiando esto, me recordé de un grupo, ¿cierto? De la tribu de Isaacar que había ahí en el pueblo de Israel, porque eran personas sabias, que estos eran los sabios, los que reflexionaban. Y en 1 Crónicas 12:32, me acordaba, tiempo atrás había escuchado este versículo, dice que de Isaacar, ¿cierto? Cuando estaba distribuyendo las tribus, dice que de la tribu de Isaacar habían 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Pero que seamos expertos en los tiempos, más que vivamos sabiamente, si en el fondo eso. Que aprendamos a vivir con sabiduría y no con necedad. Entonces, ante eso, ¿cómo tenemos que vivir entonces? ¿Cómo vamos a vivir hoy día donde ahora tenemos claridad, que estamos en los últimos tiempos, que en cualquier momento Jesús vuelve y esto cambia drásticamente? La sociedad sigue viviendo como si nada, se están olvidando de Dios, el amor cada vez es más frío, ¿cierto? Bueno, no voy a entrar en detalles que están pasando en la sociedad chilena acerca de la frialdad, ¿cierto? La falta de empatía con otras personas. Pero claramente es así. Y tenemos un grupo de repente llamado profetas, ¿cierto? Que tiran fechas, tiran lugares, y la verdad no saben, ellos no saben, amigos. La palabra de Dios dice que ellos en realidad son simplemente especuladores. Por eso es tan importante entender y ser claro para vivir con sabiduría. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir hoy día? ¿Cómo debemos vivir hoy día? Yo voy a ir a 1 de Pedro 4, porque allá también el apóstol Pedro habló un poco acerca de los últimos tiempos. En 1 de Pedro 4, versículo 7. 1 de Pedro 4, verso 7. Dice lo siguiente. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios. Por favor, mantente sobrio. Pero después dice, y con la mente despejada. Entonces, ¿cómo tengo que vivir hoy día? Con pensamientos claros, amigos.
con claridad de pensamiento, claridad y comprensión. Como leíamos de la tribu de Isaacar, que era gente que entendía los tiempos, con claridad de pensamiento. ¿Cómo tengo que vivir hoy? Número 1, con pensamientos claros. O sea, no enturbiar la palabra de Dios, no añadir ni quitar a la palabra. La palabra es tal como es. Y lo que ella dice es veraz. Entonces yo no tengo que ni añadir ni quitar, simplemente leer y captar y decir, Señor, dame entendimiento acerca de esto. Entonces, ¿cómo vivir en estos tiempos? Primero, no ser necio, sino que sabio. Lo primero es con pensamientos claros. Número 2, estoy poniendo un poquito de aceleramiento a esta cosa, aceleración. Ya, pero número 1, con pensamientos claros. Número 2, en 1 de Pedro 4, versículos 8 y 9, dice, sobre todo, ámense los unos a los otros, profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Número 2, relaciones personales o relaciones sociales o relaciones, ¿cierto?, saludables. O sea, cuidar el corazón para aprender a amar como Dios ama. Entonces, número 1, pensamientos claros, pero número 2, ¿cierto?, centrado en relaciones sanas. Centrado en relaciones sanas. ¿Qué significa esto? Cuidar tu corazón. O sea, cuando a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿cómo tú defines, cómo tú resumes todo el Evangelio? Él dijo, bueno, ama a Dios con todo tu ser, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo tengo que aprender a cuidar mi corazón para no tener rencores, odiosidades o falta de perdón a otras personas. Porque al final vamos a ser medidos por el cómo amamos a otros. O sea, Jesús dijo con claridad, dijo, mira, todo esto se resume en ama a Dios. Amar a Dios, amigo, es muy fácil, porque Dios nos ama con todo su corazón. Pero amar a otros como Dios los ama. Sin rencores, sin odiosidades, sin discusiones, sin competencias, sin rivalidades. Simplemente amar al otro porque Dios lo ama. Amar porque el amor de Dios que nos ama a nosotros con todo su corazón nos impulsa a amar a los demás. Entonces somos llamados, ¿cómo vivir en estos últimos tiempos? Con pensamientos claros, con una claridad de pensamiento, pero también con un corazón, ¿cierto?, con un corazón limpio para amar a otros, hasta ingenuo para amar a otros. Simplemente amar a otros, sin guardar odiosidades, sin guardar rencores. Cuando guardamos rencores, odiosidades, ¿cierto?, claramente eso nos va a llevar a amargura y nos va a trastocar el amor que somos llamados a amar a otras personas. Jesús dijo con claridad, ama a otros como a ti mismo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, una señal de cómo tenemos que vivir hoy día es pensamientos claros y relaciones centradas en relaciones saludables, cuidando el corazón, ¿cierto?, para que no entren odiosidades, faltas de rencor, ¿cierto?, rencillas, peleas, discusiones, etc. Número 3, del cómo debemos vivir hoy. En 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11. ¿Cómo vivir hoy? ¿Cómo tú y yo somos llamados a vivir? No tan solo... Mira, si el gran engaño de todo esto es que muchos piensan que se requiere saber, cuando lo que la Biblia nos llama es a vivir. Y la vida que somos llamados a vivir en estos últimos tiempos es con pensamientos claros y con un corazón limpio para amar a los demás, sin odiosidad. Jesús, cuando estaba en la cruz, miró a los centuriones que lo crucificaron y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Dios. Y a eso somos llamados, a perdonar a otros y no guardar y llevar cargas de odiosidad de los demás. Número 3, entonces, en 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Y así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Marcando una diferencia, sirviendo a otros.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Cómo vamos a vivir estos últimos tiempos? Para alejarnos del individualismo, para alejarnos del humanismo, voy a comenzar a servir a los demás, comenzar a servir a otros. En vez de irme para adentro solo para mí, también comienzo a mirar a los demás para servir a otros. ¿Cómo debo vivir en estos últimos tiempos? Con pensamientos claros, con un corazón limpio para amar a los demás. Tercero, con un corazón de servicio. Buscar ser de bendición para otros. Por eso nosotros hemos dicho como iglesia que nosotros existimos. ¿Por qué existe la Viña Maipú? La Viña Maipú existe para amar a Dios y amar a las personas. Para servir a Dios y para servir a las personas. Porque entendemos, comprendemos que somos llamados a eso. Con pensamientos claros, a amar, ¿cierto? Tener un corazón limpio para amar a los demás. Y número 3, servir al prójimo. Servir a las demás personas. Número 4, para ir terminando ya, ¿cierto? Porque ya estamos en la hora. Número 4, acerca de cómo hemos de vivir en estos últimos tiempos. En Primera de Pedro, ¿cierto? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Primera de Pedro 5, versículo 10. Dice lo siguiente. Y después de que ustedes hayan sufrido un poquito de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Necesitamos, número 4, de cómo hemos de vivir, necesitamos recibir la gracia de Dios. Pedro escribe, y después de que haya pasado todo esto, Dios mismo, el Dios de toda gracia, dice, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Recibir su gracia. Entonces, ¿cómo tengo que vivir hoy día? Sabemos que algo va a pasar. Sabemos que todo esto va a cambiar. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, amigos, comenzaron cuando Jesús ascendió. Cuando Jesús fue a estar con el Padre, en cualquier momento Jesús va a volver. Entre ese intertanto, no sabemos el cuándo ni el cómo, pero somos llamados a vivir en 4 maneras. Con pensamientos claros, con un corazón limpio para amar a los demás como Dios los ama. Número 3, ¿cierto? Es marcando la diferencia al servir a otros, sirviendo a otros. Y número 4, dispuesto a recibir su gracia. No hay otra manera. No hay otra manera. Para terminar, ahora sí. Me gustaría leer un par de versículos que voy a leer aquí, pero son 7 versículos. En 2 Pedro 3, versículos 11 al 18. Pedro escribió mucho también acerca de los últimos tiempos. 2 Pedro 3, 11 al 18. Dice lo siguiente. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del Señor. Ese día los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. El juicio por agua, el juicio por fuego. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia plena. Por eso, queridos hermanos, dijo el apóstol Pedro, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan. Mira, pasaba en ese tiempo. Ya, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Versículo 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, todos los que están escuchando aquí ya saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que, arrastrados por el error de los libertinos
pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Ahora que ya sabemos, ahora nosotros sabemos, Jesús va a volver. Cosas van a cambiar. El mundo va a cambiar tal cual lo conocemos. Pero nuestra esperanza, tu esperanza y mi esperanza, es que Dios, el Dios de toda gracia, ese Dios de toda gracia y de todo amor, va a cuidar tu vida y mi vida. Y vamos a estar con Él por la eternidad. Este mundo, amigos, por eso que el gran engaño de este mundo es poner nuestra esperanza en este mundo. Y este mundo no está para poner nuestra esperanza. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo voy a dejar mis apuntes, he estado dejando los apuntes ahí, así que si después quieres estos apuntes que hemos estado hablando, los versículos, todo, va a estar ahí. Lo voy a subir al chat que tenemos al costado o abajito. Yo lo voy a subir ahí en unos minutos más, pero va a estar allá. Así que para que tú, si tú quieres los apuntes, ahí van a estar. Pero ¿cómo debemos de vivir hoy día? Yo quiero invitarte a eso. ¿Cómo vamos a vivir con esta información que hoy día tenemos? Pensamientos claros. Jesús va a volver. Un corazón que ama a otros como Dios los ama. Así es, a eso somos llamados. Llamados a servir para ser de bendición para otros. Y número 4 también, recibiendo la gracia de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque en ti podemos confiar. Y hasta que tú vuelvas, entendiendo que nadie sabe el cuándo, vamos a confiar en ti, Dios. Tú eres el Dios de nuestra esperanza. Tú eres el Dios que todo transforma, cambia. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, proclamamos y declaramos nuestra fe y confianza en ti. Nuestra boca, nuestro corazón, Dios, nuestra alma. Señor, proclama, Señor, que tú eres la esperanza de esta raza humana. No hay otra esperanza. No se trata de la política, de la economía, no se trata de esto. Se trata de ti. Y aun cuando muchos de esta sociedad se olviden de ti, Dios, te dejen fuera, nosotros siempre vamos a poner nuestra confianza en ti. Así que, Padre, te damos gracias esta mañana. Yo bendigo cada uno de mis hermanos, Dios, que tú nos aumentes nuestra comprensión, que podamos amar como tú amas a otros, Dios. Danos la oportunidad de servir a los demás. Y, Padre, que podamos recibir de tu gracia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga. Sorry, me pasé unos minutos. Yo sabía que era muy difícil hablar toda esta cuestión en 45 o 50 minutos. Pero voy a subir el apunte ahí, va a quedar en el chat, así que si después tú quieres repasarlo, vas a poder repasar. Y estos videos que han grabado también, recuerda poner me gusta y compartir para que otros puedan también escuchar estos mensajes. Pero el cómo vivir. O sea, que al final, yo siempre he dicho, la Biblia no es un libro que viene a aumentar nuestro conocimiento, es un libro que viene a desafiarnos el cómo vivir. Si tu Dios y mi Dios no nos desafía a la vida, es porque estamos teniendo un Dios a nuestra pinta, ¿ya? Nosotros acomodamos nuestro Dios, pero cuando nosotros tenemos que acomodarnos a Él, Él nos va a confrontar. Bueno, ya. Esto fue el número 1 de respuesta a preguntas frecuentes. Número 1, ¿cierto? El fin de todas las cosas. Ya, amigos, que Dios les bendiga. Que tengamos una linda semana y que Dios nos dé sabiduría cada día más. Aprender a vivir no como necios, sino como sabios. Chao, amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Recuerda poner me gusta y compartir. Chao, chao.